¿Te has preguntado alguna vez por qué tus oraciones parecen insuficientes? ¿Por qué, incluso al servir a Dios, sientes un vacío persistente en tu corazón? ¿Y si te dijera que quizás el problema no está en tu entorno, sino en algo oculto dentro de ti? Un pecado silencioso y sutil que no grita, no escandaliza, pero que corroe tu relación con Dios como un veneno lento que se extiende sin que te des cuenta. Es el tipo de pecado que se disfraza de bondad, que se enmascara como virtud y convence al corazón de que todo está bien, cuando en realidad el espíritu se está apagando lentamente. Imagina una vasija de barro, aparentemente intacta, pero agrietada por dentro. Así es como muchos caminan en la fe, con una apariencia de santidad, pero llena de fisuras espirituales invisibles. El enemigo no necesita destruirte con escándalos, solo necesita alejarte de Dios con pequeñas concesiones diarias hasta que el fuego de su presencia se extinga. Este video no es para los curiosos, sino para los valientes, porque al final de este mensaje comprenderás por qué tantos afirman estar salvados, pero viven espiritualmente muertos. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que tu alma se pone en piloto automático y la fe se convierte en mero ruido de fondo? Empieza poco. La oración que antes te llenaba el corazón de pasión se convierte en una obligación. La alabanza que antes resonaba en los cielos se convierte en ruido de fondo. La lectura que iluminaba tus pasos se convierte en marcadores de capítulos. Por fuera, todo parece intacto. Por dentro, el altar está frío, con brasas ocultas bajo una espesa capa de cenizas. La rutina es dócil, cortés, aparentemente inofensiva, pero absorbe el asombro, roba la admiración, silencia el santo que antes te erizaba la piel. Es un veneno inodoro que recorre las venas de la devoción hasta que se vuelve pálida, correcta y muerta. Y el corazón domesticado aprende a decir todo está bien mientras se aleja milímetros a milímetros cada día. Hoy, el mayor peligro no es caer en un abismo, sino deslizarse en el silencio. Respira, examina, no huyas de las pausas, porque el hábito, cuando toma el trono, corona la indiferencia. Y sí, esto es solo el comienzo. En el desierto, Israel veía caer pan del cielo cada día y dejó de maravillarse. El milagro se convirtió en rutina, la gratitud en queja, la presencia en mero paisaje. Siglos después, en Éfeso, la iglesia trabajaba, discernía, resistía, pero había perdido su primer amor. Servicio, sin llama, ortodoxia sin aceite, manos ocupadas y un corazón distante. Así es como la rutina se disfraza de madurez. Somos estables, pero la llama es mínima. Somos firmes, pero el oído ya no se estremece cuando Dios habla. Recuerdan a Elí. El templo seguía activo, pero la lámpara casi se había extinguido y la voz del Señor era escasa. Lo que la Biblia expone, nuestra generación lo repite con tecnología y prisa. Hacemos mucho, sentimos poco, obedecemos poco, justificamos mucho. Y en ese lapso, el espíritu se enfría. Entre una advertencia y otra, la santidad pierde terreno, pero lo más peligroso está por venir. Ahora mira en tu interior. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en la presencia de Dios sin música, sin un escenario, sin que nadie te viera? ¿Cuándo fue la última vez que la palabra penetró tu orgullo y dijiste pecado en lugar de etapa? La rutina trae consuelo, pero exige un alto precio. Te enseña a vivir sin pasión y a llamarlo equilibrio. Hoy, el Espíritu te llama a la confrontación. Detente, cierra la puerta, regresa a la intimidad. Reaviva el altar con la confesión, con la sed, con la verdad. Di en voz baja, Señor, me he acostumbrado a ti, y eso es serio. Siente el peso sagrado de esas palabras. Actúa como quien ha encontrado grietas en los cimientos y ha decidido reforzarlos ahora, no después, porque después, casi siempre,
se convierte en nunca. Permite que un temor sano disipe el polvo de la costumbre y restaure la reverencia. Pero hay algo aún más sutil que este pecado, y casi nadie lo nota. El orgullo es el veneno más antiguo del infierno y el más difícil de detectar. No llega gritando, sino alabando. Susurra que oras mejor que los demás, que tienes más discernimiento, que ya has vencido pecados, que los débiles aún luchan por vencer. Y poco, la humildad que te acercó a Dios se ve reemplazada por una arrogancia silenciosa, una fe narcisista que busca ser admirada, no transformada. Así eran los fariseos, hombres que conocían cada línea de la ley, pero ignoraban el corazón de quien la escribió. Jesús los confrontó. Por fuera blancos como sepulcros pintados, por dentro llenos de decadencia. El orgullo espiritual no grita pecado, grita superioridad. Te hace olvidar que la santidad sin amor es vanidad vestida de pureza. Y cuando el hombre se considera el modelo a seguir, deja de mirar a Cristo. El mismo veneno que derribó a Lucifer sigue actuando hoy, solo que ahora con traje y Biblia en mano. Se infiltra en las redes sociales, los sermones y las comparaciones entre ministerios. El orgullo espiritual es como una lente sucia. Ves todo menos tu propio reflejo. Y lo más trágico es que este pecado destruye el arrepentimiento. El orgulloso no se arrodilla porque cree que ya está en la cima, no confiesa porque piensa que ya ha ganado, y así el altar se convierte en un escenario, la oración en una actuación y el evangelio en autopromoción. Pero el Espíritu Santo no comparte la gloria. Donde reina el yo, Dios se retira. Examínate. ¿Cuántas veces te has ofendido por no ser reconocido y lo has llamado celo? ¿Cuántas veces has querido ser recordado y lo has llamado vocación? Pero hay algo aún más disfrazado que el orgullo, una adoración invisible que idolatra al yo. El yo se ha convertido en el nuevo Dios del siglo. La generación moderna no erige estatuas, sino que vive frente a espejos. Queremos ser admirados, reconocidos, exaltados, y a esto lo llamamos autoconfianza. Pero cuando el yo, el trono, Dios es desplazado del altar. Eso fue lo que le sucedió a Saúl, elegido por Dios, ungido, empoderado, pero dominado por el deseo de complacer al pueblo. Comenzó como siervo y terminó como rehén de su propia imagen. El yo convence al corazón de que la obediencia parcial es suficiente, que la apariencia es más importante que el arrepentimiento. Es una idolatría silenciosa y sofisticada, disfrazada de autoestima, pero tan destructiva como cualquier altar pagano. Porque cada vez que decimos mi voluntad primero, se rinde culto al yo y se olvida a Dios. Esta idolatría es peligrosa porque es invisible. Se disfraza de buenas intenciones, amor propio y sueños personales. Y poco, el creyente empieza a orar no para escuchar la voluntad de Dios, sino para convencerlo de la suya. El altar se convierte en un espejo y la adoración en un reflejo de su propio ego. Y entonces, cuando las oraciones no son respondidas, el corazón se rebela, porque el yo no soporta no ser atendido. Así fue con el joven rico. Decía amar a Dios, pero se amaba más a sí mismo y a su seguridad. El yo es el ídolo que exige sacrificio, pero nunca se satisface. Quiere alabanza, quiere control, quiere gloria. Y cuando el yo gobierna, el espíritu se silencia. Ahora sean sinceros, ¿cuántas veces han obrado bien esperando reconocimiento? ¿Cuántas veces han usado el nombre de Dios para justificar sus propios planes? La idolatría del ego no lo destruye todo de golpe, corroe la entrega, socava la obediencia y extingue el amor. Dios no comparte espacio con el orgullo humano, o el ego muere, o su presencia se retira. Y quizás, sin darse cuenta, este ego ha dominado su altar.
Pero hay algo aún más sutil, un engaño que parece libertad, pero que es la forma más profunda de rebeldía. La mentira más antigua aún resuena. Puedes ser como Dios. Así engañó el enemigo a Eva, y así engaña aún hoy. La rebeldía moderna se autodenomina libertad. Es la voz que dice, nadie me manda. Dios me comprende. Lo importante es ser feliz. Parece algo ligero, pero es el mismo veneno de siempre. El deseo de ser dueño de la propia voluntad. El mundo aplaude esta independencia, pero el cielo la lamenta. Porque toda libertad sin obediencia es una ilusión. Eva creyó que sería libre y perdió el Edén. Saúl pensó que podía decidir qué era lo correcto y perdió el trono. La rebeldía no necesita gritar. A veces se expresa en voz baja, con argumentos convincentes y mensajes espirituales. Es el pecado que justifica la maldad en nombre de la autenticidad. Esta rebelión es tan peligrosa porque no parece un pecado. Se viste de autonomía, pero esconde un corazón que no quiere ser confrontado. Vivimos en una generación que prefiere oír «eres perfecto» antes que «necesitas cambiar». Queremos promesas, pero no mandamientos. Llamamos fanatismo al juicio y radicalismo a la santidad. Y el enemigo, sonriendo, observa cómo toda una generación cambia la obediencia por la opinión. La misma voz que decía, puedes hacer lo que quieras, aún resuena en las mentes hoy. Y cuando el hombre empieza a creer que sabe más que Dios, el espíritu se entristece y se retira. Es el Edén repitiéndose, solo que ahora entre templos y pantallas. Pero hay una cura, y comienza con la entrega. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en tener la fuerza para decir no a lo que te esclaviza. Solo quienes se someten a la voluntad de Dios son libres. El rebelde vive por instinto, el siervo por guía. Examínate, ¿cuántas decisiones has tomado sin consultar al Señor? ¿Cuántas veces has llamado fe a lo que era mero impulso? El enemigo no necesita desviarte si logra convencerte de caminar solo. Pero hay algo aún más insidioso. Un pecado que no desobedece, sino que se distrae a sí mismo. Y por lo tanto, destruye el alma en silencio. El enemigo de hoy no necesita llevarte al pecado visible. Solo necesita mantenerte ocupado. La distracción es el nuevo. El campo de batalla espiritual es el arma silenciosa que roba la intimidad, el tiempo a solas, sensibilidad a la voz de Dios. Marta sirvió a Jesús con celo, pero estaba tan absorta en el servicio que olvidó su presencia. ¿Y cuántos de nosotros vivimos así? Nos despertamos con prisas, dormimos agotados y en medio de todo, Dios se queda esperando en una fila invisible. Es sutil, es comprensible, incluso justificable, pero es mortal, porque quien vive distraído pierde la unción, y quien pierde la unción empieza a vivir de apariencias. Es fe sin fuego, un cuerpo sin alma, un cristiano sin vida. La distracción es traicionera porque parece normal. Trabajar, estudiar, cuidar la casa, todo es importante. Pero cuando todo se convierte en prioridad, lo esencial se olvida. Jesús dijo, María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Marta tenía razón ante los ojos humanos, pero María la tenía ante los ojos de Dios. Y ahí radica el peligro, cuando el activismo espiritual se convierte en una excusa para la ausencia de comunión. El demonio no te impide orar, solo te convence de hacerlo después, y ese después nunca llega. Así, el corazón se llena de ruido y el silencio del espíritu se vuelve incómodo, hasta que un día te das cuenta de que has pasado años hablando de Dios sin darte cuenta de que has dejado de hablar con Él. Mira a tu alrededor y en tu interior. ¿Cuántas veces has abierto tu teléfono antes que la Biblia? ¿Cuántas veces has escuchado la voz de las redes sociales antes que la voz de Dios?
El enemigo no quiere destruirte rápidamente, quiere anestesiarte poco a poco. Un que le sirve más al infierno que un pecador arrepentido. Despertar duele, pero permanecer dormido es demasiado costoso. Hoy Dios te llama a silenciar las voces que te alejan y a reavivar el altar de la atención, porque la presencia de Dios no compite con el ruido del mundo. Pero hay algo aún más peligroso que la distracción, un pecado que se disfraza de celo, pero que lleva el veneno del juicio. El juicio es el pecado más sutil de la iglesia, nace de forma discreta, con apariencia de celo, pero su aroma es el mismo que el del orgullo. Comienza cuando nos fijamos en el error ajeno y nos complacemos en corregirlo, no por amor, sino por vanidad espiritual. Así sucedía con los fariseos, que se creían guardianes de la verdad, pero eran sepulcros pintados, hermosos por fuera, podridos por dentro. Jesús los miró y les dijo: ¿por qué te fijas en la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga en el tuyo? El juicio crea una ilusión de santidad mientras corrompe la compasión. Transforma el altar en un tribunal y al siervo en juez. Es el mismo espíritu de los hombres que llevaron a la mujer adúltera ante Jesús. Estaban dispuestos a apedrearla, sin darse cuenta de que sus propios corazones ya estaban en ruinas. El juicio disfrazado de celo alimenta el ego. Nos hace sentir más santos, más justos, más fieles. Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo se aleja silenciosamente, porque Él mora en los corazones quebrantados, no en las voces que se alzan para condenar. Juzgar es fácil, solo requiere ojos atentos a las faltas ajenas. Amar, perdonar y restaurar es lo que requiere la cruz. El juicio es la corrupción de la verdad por la falta de misericordia. Y hoy se propaga como una plaga en las redes sociales, en las conversaciones, en las iglesias, disfrazado de discernimiento. Olvidamos que el mismo Dios que perdonó a David y oró a Pedro es el que espera que hagamos lo mismo. Pero el corazón crítico prefiere condenar, porque es más fácil acusar que sanar. ¿Cuántas veces has corregido a alguien sin antes orar por él? ¿Cuántas veces has compartido la caída de otro creyente como si fuera una noticia y no una herida? El juicio no solo destruye relaciones, sino que extingue el fuego de la intercesión. El creyente que juzga deja de llorar por los perdidos y comienza a sonreír ante su caída. Y cuando el amor muere, el espíritu se entristece. Al diablo no le interesa verte celoso, siempre y cuando tu celo venga acompañado de misericordia. Porque un cristiano sin compasión es una espada sin filo. Parece poderosa, pero no hiere al infierno. Hoy, Dios te llama a ver con sus ojos, no con los tuyos. A ver al pecador como alguien en quien tú también podrías convertirte sin gracia. Pero hay algo aún más frío y peligroso: el pecado que mata el amor y endurece el corazón. Lo opuesto al amor nunca ha sido el odio, sino la indiferencia. El odio aún se preocupa lo suficiente como para reaccionar, pero la indiferencia no siente nada. Y eso es lo que el enemigo desea. Corazones fríos, incapaces de conmoverse, insensibles a las lágrimas, al pecado, a la presencia de Dios. Jesús advirtió: por cuanto abundará la maldad, el amor de muchos se enfriará. No era una hipótesis, era una profecía. Hoy vivimos su cumplimiento. Personas que conocen la verdad, pero que ya no lloran por ella. Creyentes que sirven por costumbre, no por compasión. El corazón que ya no se conmueve ante el dolor ajeno es la imagen de la muerte espiritual. Eso fue lo que le sucedió a la Odisea, una iglesia rica, próspera, pero tibia. Hablaba de Cristo, pero lo dejaba fuera. La frialdad espiritual es insidiosa, llega disfrazada de madurez. La persona dice: simplemente aprendí a que no me importara. Pero lo que llaman protección, Dios lo llama endurecimiento.
El amor que se ha enfriado es el veneno más difícil de curar, porque un corazón que no siente tampoco busca sanación. Eso fue lo que le sucedió a Jonás. Prefirió ver Nínive destruida antes que perdonada. El profeta conocía a Dios, pero no podía soportar que el amor divino alcanzara a quienes, a sus ojos, no lo merecían. La frialdad de la indiferencia extingue el fuego de la misericordia. Cuando el amor se aleja, el altar se convierte en piedra y la alabanza en ruido, y el espíritu, que es calidez y presencia, se retira gradualmente, dejando solo ecos de un pasado fervoroso. Y quizás esta frialdad ya te haya tocado. Quizás ya veas la injusticia y digas, es normal. Quizás ya veas caer a un hermano y pienses, cosechó lo que sembró. Este es el síntoma de un corazón helado, uno que ya no siente compasión, que ya ha muerto. Pero hay esperanza. El mismo Dios que conmovió los corazones de los discípulos en el camino a Emaús quiere reavivar el tuyo. Quiere devolverte las lágrimas, la compasión, la sensibilidad. Pero para ello necesitas dejar que tu orgullo se disuelva, dejar que el Espíritu toque donde te has endurecido. Porque el amor que se enfría te aleja, pero el amor que regresa te renueva. Y si un corazón frío es peligroso, hay algo aún peor. Cuando el hombre comienza a rechazar la voz misma de Dios. Hay algo más aterrador que los gritos del infierno, el silencio del cielo. Dios sigue hablando, pero muchos ya no escuchan. El Espíritu susurra, advierte, corrige, pero el corazón endurecido no reacciona. Y este es el punto más peligroso del camino espiritual, cuando el hombre se acostumbra a vivir sin oír al Creador. Así le sucedió a Saulo, que buscó la voz de Dios y ya no la encontró. Había rechazado la obediencia tantas veces que Dios mismo guardó silencio. Y hoy, muchos viven en ese mismo desierto sonoro. Buscan guía, pero ignoran el arrepentimiento. Piden respuestas, pero no pueden soportar las verdades. Y cuando Dios percibe que sus palabras no producen transformación, guarda silencio, no por odio, sino por juicio. El silencio de Dios es la última advertencia antes de la caída. El problema es que este silencio se confunde con la paz. El creyente piensa, todo está bien, no pasa nada. Pero la nada es el eco de la ausencia. Cuando Dios guarda silencio, el mundo puede parecer tranquilo, pero el cielo llora. Eso fue lo que le sucedió a Sansón. Se levantó creyendo que aún tenía fuerzas, sin darse cuenta de que el espíritu ya se había marchado. ¿Cuántos predican, cantan, planean y sirven hoy, pero sin su presencia? Siguen haciendo ruido, pero Dios ya no responde. Es como el templo de Elí, las lámparas casi apagadas y la palabra del Señor escasa. Y es en este vacío espiritual donde el diablo siembra sus mentiras. Te convence de que el silencio es una señal de aprobación, cuando en realidad es Dios intentando despertarte. Pero incluso en el silencio hay esperanza. Dios guarda silencio no para abandonar, sino para provocar una búsqueda. Cuando calla, es para ver quién lo sigue buscando sin aplausos, sin respuestas, sin garantías. El silencio es el desierto donde muere el orgullo y renace la dependencia. Y quizás tú estés ahí, orando sin sentir, adorando sin escuchar, buscando sin recibir respuesta. No te rindas. El mismo Dios que guardó silencio con Saúl volvió a hablarle a David cuando el arrepentimiento le desgarró el alma. El cielo parece cerrado. El arrepentimiento es la clave. Clama en medio del silencio, porque quien clama de verdad siempre es escuchado. Pero hay algo aún más decisivo, el punto en el que Dios deja de confrontar y comienza a restaurar. El arrepentimiento es la puerta a la restauración. No es solo el fin del pecado, sino el comienzo de una comunión renovada. Pero el mundo ha confundido el arrepentimiento con el remordimiento y las lágrimas con el cambio.
El verdadero arrepentimiento no es emoción, sino entrega. Es cuando una persona, cansada de sí misma, finalmente se arrodilla y dice: Señor, he pecado contra ti. Así le sucedió a David. Intentó esconderse, justificarse, guardar silencio, hasta que la voz del profeta lo traspasó como una espada y quedó quebrantado. A partir de ese quebrantamiento, Dios reescribió su historia. Y quizás eso es lo que el Espíritu está haciendo contigo ahora, confrontándote no para humillarte, sino para sanarte. El arrepentimiento es el fuego que consume el orgullo y deja solo el oro puro de la gracia. Dios jamás ha rechazado un corazón contrito. No exige perfección, exige verdad. El hijo pródigo solo reencontró a su padre cuando decidió levantarse y regresar. El camino a casa siempre es el camino de la humildad. Y cuando el arrepentimiento es sincero, el cielo se abre, la carga se alivia y la voz de Dios vuelve a oírse. El infierno tiembla cuando un pecador se postra y dice: necesito cambiar. Porque todo el infierno que el pecado ha construido se derrumba ante una rodilla doblada. El arrepentimiento no es señal de debilidad, es prueba de que el Espíritu Santo aún vive en ti. Es el milagro de una segunda oportunidad, el aliento del alma que se había extinguido. Ahora solo estás tú y Dios. No hay multitudes ni focos, solo la voz del Espíritu Santo que te dice: regresa. Quizás has vivido con máscaras, con excusas, con heridas que ocultaban tu fe, pero hoy el cielo te llama de vuelta al principio, al lugar secreto. Cierra la puerta y di: Señor, crea en mí un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta es la oración que conmueve el trono, que reaviva la presencia, que resucita lo que estaba muerto. El arrepentimiento es el último paso antes de un nuevo comienzo, y lo que viene ahora es la culminación de la gracia. Y ahora llegamos a la revelación prometida desde el principio. El verdadero enemigo no estaba ahí fuera. Era el mundo, ni las tentaciones visibles, ni las personas que te hirieron. El verdadero enemigo siempre estuvo dentro, oculto en las grietas del corazón, disfrazado de rutina, orgullo y distracción. Este pecado silencioso no grita, susurra, no destruye de golpe, corroe poco. Es el yo que insiste en dominar, el ego que no se doblega, el orgullo que se resiste incluso al toque de Dios. Y quizás, al escuchar cada palabra de este mensaje, algo dentro de ti comenzó a arder. Este ardor es el Espíritu mostrándote dónde se perdió la comunión. No para condenarte, sino para llamarte de vuelta. Ahora es el momento del encuentro. Cierra los ojos un instante. No hay público, no hay fingimiento, solo tú y el Creador. Escucha el latido de tu corazón y date cuenta. Quizá ha latido durante años, rodeado de máscaras, excusas y justificaciones. Pero hoy el cielo solo quiere oír una palabra: arrepentimiento. No un arrepentimiento superficial, sino uno que desgarra el orgullo y doblega el alma. Un arrepentimiento que dice: Señor, intenté guiarme y me perdí. Busqué tu presencia, pero me acostumbré a tu ausencia. Aquí es donde todo cambia. Porque el mismo Dios que confronta, también acoge. No te expone para avergonzarte, sino que se revela para sanarte. La caída nace del orgullo, pero la restauración florece de la humildad. Respira hondo, siente cómo se alivia la carga. Hay perdón para quienes se arrepienten, hay gracia para quienes regresan. La sangre de Cristo no ha perdido su poder y la puerta de la misericordia sigue abierta. Este mensaje te ha conmovido. Escribe en los comentarios: Señor, crea en mí un corazón puro. Declara esto como una oración, como un compromiso, como un nuevo comienzo. Porque hoy Dios te llama a vivir no solo limpio, sino vivo, sensible y lleno de su presencia una vez más. Y antes de que abandones este vídeo, recuerda,
Este canal no existe para suavizar la verdad, sino para revelar lo que el enemigo intenta ocultar. Por lo tanto, suscríbete y activa las notificaciones para seguir recibiendo mensajes que interpelen, despierten y liberen. Que el Espíritu Santo te encuentre donde estás ahora y te enseñe a escuchar el susurro que transforma, el susurro de la gracia que te llama por tu nombre.